Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida hoy 11 de agosto del año 2021, día miércoles, a la edición de hoy de Mercados en Upside Capital, podcast diario de revisión de los principales índices bursátiles, los principales activos del mundo y por supuesto de las noticias que marcan la jornada en el mercado de capitales, tanto en Chile y el mundo. Parto contándoles que en Upside Capital somos asesores independientes de inversión y distribuidores de instrumentos de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero tanto local como global. No administramos capital con instrumentos propios ni recibimos el dinero de los clientes. Hacemos asesoría objetiva y sin sesgo, buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y los ayudamos llevando sus inversiones a algunas de las administradoras de fondos asociadas con Upside Capital como Itaú, La Reinvial, Principal, Zurich, entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Bienvenidos a una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global. Bienvenidos a Upside Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales, en LinkedIn, YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en www.upsidecap.cl, déjanos tus datos y te contactaremos para conversar. Hoy tenemos una agenda cargadísima de datos. Vamos a partir por el mercado local. El IPSA el día de ayer saltó, tuvo un rendimiento positivo tras el anuncio del ingreso familiar de emergencia presentado por el gobierno, el cual podría evitar un nuevo retiro de los fondos de pensiones. Así, el IPSA tuvo su mejor día desde el 14 de mayo pasado y superó los 4.300 puntos que había perdido a inicios de julio. Como les comentábamos, gran parte de la energía al índice llegó cuando el presidente Sebastián Piñera anunció la extensión del ingreso familiar de emergencia y la creación también de un ingreso laboral de emergencia, lo que redujo la probabilidad a un posible cuarto retiro de los fondos de pensiones. En ese sentido, y desde el Ministerio de Hacienda también, comentaron que la extensión del ingreso familiar de emergencia costará $7.000 millones, el cual sería financiado principalmente con mayor recaudación y ocupando cierto espacio en el presupuesto que eventualmente no se van a ocupar, dijo el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. En el papel, tres elementos podrían haber generado un alivio también en el mercado de deuda, en el mercado de la renta fija, tras los anuncios del IFE extendido del gobierno. En primer lugar, el monto, 7.000 millones anunciados para prolongar el beneficio desde septiembre a noviembre, y el IFE laboral fueron menores a los 10.000 millones que internalizaba el mercado. Al mismo tiempo, el Ministerio de Hacienda sugirió que esto podría hacerse sin recurrir a una nueva deuda y quizás más importante aún, lo anunciado podría sustituir el cuarto retiro que ya hemos comentado de los fondos de pensiones. En ese sentido, el día de ayer las tasas de la renta fija reaccionaron, los bonos de 10 años cayendo un punto base respecto a cómo transaban y los de 5 años cayendo también 2 o 3 puntos base durante la mañana. Así que un pequeño relajo para el mundo de activos de la renta fija local, que como sabemos, si es que vemos un índice referencial, como puede ser el fondo E de la AFP, ha caído cerca de un 11% durante lo que va del año, así que cualquier noticia puede mejorar un poco el panorama de la renta fija. La evolución de las tasas de los bonos a 10 años de la tesorería y del Banco Central muestran lo que comentamos, digamos, partimos el año, el 5 de enero, cotizando cerca de 2.5% de tasa de interés y hoy día estamos cerca del 4.4-4.5%. Así que recordemos que la relación es inversa. Al subir las tasas de interés cae el valor de los bonos y eso se traduce en el fondo en pérdidas en este tipo de activos. Así que una tendencia totalmente alcista para las tasas de interés durante este año son la causa de la caída en los instrumentos de renta fija. Las tasas de interés, el upside que han tenido, digamos, viene de la mano de los retiros de los fondos de pensiones que inundan el mercado de oferta y eso hace que el precio de los bonos tiendan a caer y de algunas otras causas que ya hemos ido comentando en algunas ediciones anteriores de Mercados en Upside Capital. En cuanto a IPSA, ayer las acciones que lideraron los avances del día fueron las materias primas. Copec fue el claro ganador del día, subiendo un 6.65%. Fue seguida por la minera Hierro Cap y Sokimich, que quedaron en segundo y tercer lugar entre los verdes, con ganancias del 5% y 4.76% respectivamente. Por su parte, CMPC avanzó un 4.52%. Por el contrario, de las 5 acciones que concluyeron en rojo, destacaron SL, que cayó un 1.8%, y en el Chile, que cayó un 1.53%. A esta hora, el mercado local cotiza con una leve pérdida de un 0.17%.
En cuanto al dólar peso y cobre, la sesión de ayer también fue buena para el resto de los activos chilenos. El peso logró recuperar parte del terreno cedido en los últimos días al dólar, que cayó 7 pesos hasta los 779,3. La moneda nacional se vio impulsada por un alza del 1.05% del cobre en la Bolsa de Metales de Londres, donde el metal rojo se transó en $4,26 la libra. A esta hora, el dólar cotiza en las pantallas de Upside Capital en 771,45. Comienza a marcar un pequeño piso de corto plazo cerca de los niveles de 769, 770. Los fundamentos siguen siendo alcistas, pero al ver un gráfico de mayor periodicidad, como por ejemplo el gráfico diario, vemos que si bien la corrección podría llegar incluso a niveles de 763, todavía sigue respetando la tendencia alcista que tomó desde mediados de mayo de este año, y los fundamentos, bueno, siguen siendo alcistas también. La normalización monetaria por parte de Estados Unidos en algún minuto, es decir, el aumento del dólar en el mundo, el poco crecimiento, digamos, en cuanto a precio que puede tener el cobre. De hecho, ha venido cayendo ya desde fines del mes pasado a la fecha y sigue manteniendo la tendencia bajista, cotizando hoy día en 4,36, respetando perfectamente la directriz bajista. Son algunos de los motivos que hacen que los fundamentales del cobre y nuestra visión acá en Upside Capital sea alcista para el tipo de cambio. Seguimos también conversando de la industria local. Vamos a hacer un análisis detallado de lo que tiene que ver con los retornos de los fondos mutuos durante julio. Europa destaca como la estrategia de fondos mutuos más rentable en julio. Instrumentos locales que invierten en acciones europeas dejaron atrás la caída de junio y lideraron los retornos en el último mes tras registrar un rendimiento del 6.09%. Nuestra visión en Upside Capital es que la parte de renta variable de los portafolios tiene que estar principalmente comprada en mercados desarrollados, Estados Unidos, Europa y Asia emergente. Son las tres plazas que nosotros recomendamos para inversiones de renta variable. La gran ventaja de hacerlo con Upside Capital es que tenemos una visión objetiva del mercado y podemos finalmente seleccionar el mejor fondo mutuo que esté disponible dentro de nuestro socio estratégico para poder acompañar a nuestros clientes a llevar sus inversiones a los instrumentos elegidos. En el detalle, los 9 fondos que reúne la categoría, nos referimos siempre a la categoría de Europa, presentaron rentabilidades positivas y el mejor fue el Europe Equity gestionado por Principal, que es uno de nuestros socios estratégicos. De manera que llámenos, déjenos sus datos en www.upsidecamp.cl para poder ayudarlos a incorporar este fondo en sus portafolios de inversión. El segundo lugar fue para Estados Unidos, otra plaza que nosotros también recomendamos. En el mes, los fondos que invierten en acciones de Estados Unidos presentaron un retorno promedio del 5.63%. Con ello, la categoría se mantiene como la estrategia con mayor rentabilidad acumulada en el año, con un 22.38%. Información vital para un buen manejo de las estrategias de inversión que otorgamos, por supuesto, a nuestros clientes aquí en Upside Capital. Vamos a comentar también los puntos más importantes de la encuesta de expectativas económicas realizada por el Banco Central, en la cual se elevaron las perspectivas de crecimiento para el 2021. Los 51 académicos, consultores y ejecutivos asesores de instituciones financieras consultados apuntaron a que la economía iba a crecer, la actividad económica iba a crecer un 8.5% durante este año, por sobre el 8% previsto en la encuesta anterior. Proyectan además que el IMASEC del mes pasado, es decir, el IMASEC de julio, se incrementará en un 16.3% y que el Producto Interno Bruto del trimestre calendario de la encuesta salte un 12.6%. En este contexto también ven una inflación mayor a la esperada para diciembre, marcando un avance anual del 4.2% sobre el 3.7% que se esperaba en julio. Para diciembre del 2022 esperan un IPC del 3.3% por encima del 3.1% contemplado también el mes anterior. En 11 meses el índice de precios se situaría en un 3.5% y en 23 meses volvería al 3% del rango meta del Banco Central. En cuanto a tasa de política monetaria, esperan una nueva alza de 25 puntos base en agosto, con otro incremento de igual magnitud en la reunión que sigue, con una referencia de 1.5% en 5 meses, mientras que en 11 meses se situaría cerca del 2%. Es decir, según la encuesta de expectativa económica, se ve una tasa de política monetaria más alta y eso de todas maneras va a seguir golpeando al mercado de renta fija local. De hecho, la tasa de los bonos del Banco Central a 5 años se ubicarían en pesos, se ubicarían en 3.9% y 4.2% en 11 meses más, alcanzando un 4.5% en 23
meses más. El dólar lo ven en 775 en 2 meses, 755 en 11 meses y 750 en 23 meses. Si bien nosotros en Upside Capital tenemos una opinión distinta en cuanto al tipo de cambio, lo vemos con un sesgo un poco más alcista, sí coincidimos con la encuesta de expectativa económica en cuanto al rendimiento de los bonos y finalmente a la visión de renta fija local. Aún sigue siendo una excelente oportunidad para poder ayudarlos a diversificar ese tipo de activos, elegir los mejores instrumentos de inversión en esa clase de activos y poder también diversificar con instrumentos de inversión extranjeros. Por último, ayer los índices bursátiles en Estados Unidos terminaron en máximos históricos. El Dow Jones subió un 0.46% y el S&P subió un 0.25%. Solo el Nasdaq cayó un 0.5%. Tuvimos también el día de hoy la inflación subyacente en Estados Unidos, que resultó por debajo de lo esperado, marcó un 0.3% versus el 0.4% que se esperaba. Esto es muy bueno para el ánimo de los mercados de renta variable, dado que disminuye la presión a la Reserva Federal para que normalice la tasa de interés, es decir, para que la suba, de manera que el mercado comienza a descontar que seguiremos teniendo dinero barato por más tiempo del que anticipaba. De hecho, el Dow Jones hasta ahora sube un 0.56%, el Nasdaq cae un 0.28% y el S&P también marca nuevos máximos subiendo el día de hoy un 0.17%. Bien, bastante información revisamos el día de hoy, un día tremendamente noticioso. Contáctenos para compartir información con ustedes sumamente relevante, como es el rendimiento de los fondos mutuos en julio de manera objetiva, con una mirada global, para poder seguir mejorando el rendimiento del portafolio de inversión de nuestros inversionistas. Que estén muy bien, nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.